Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy el profesor Daniel Valenzuela y esta es la última cápsula de marzo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, las cuales tienen por intención hacer el repaso que veníamos haciendo, ¿verdad?, de la materia de segundo básico de esta materia, ya, o sea, de esta asignatura. Así que, como ya está siendo costumbre, el material que tengo hoy día es un PowerPoint, ¿verdad? Acerca de estos pueblos, así que no les voy a quitar más tiempo, chiquillos. Bueno, y al final ustedes saben que una pequeña actividad va a ser bastante pequeña en comparación con la actividad de la semana pasada, así que eh, sin perder más tiempo, ¿verdad? Raudamente nos vamos a esta presentación de esta interesante materia de la asignatura de historia, chicos. Ya, como título ustedes podrán ver entonces que vamos a ver el día de hoy son los aborígenes chilenos, ¿ya? Aborígenes chilenos. Pero la semana pasada nosotros hablamos de otra cosa en el fondo, ¿verdad? Estábamos hablando de nómades y sedentarios. Bueno, vamos a conectar la materia de la semana pasada sobre los nómades y los sedentarios, las vamos a conectar con lo que tiene que ver con los aborígenes chilenos, ¿ya? También el término aborigen chileno lo voy a explicar, pero recuerden, para que no se vayan perdiendo, lo que hicieron en el cuaderno sobre los nómades y sobre los sedentarios, lo vamos a unir, ¿ya? Y de esa unión, ¿verdad? Vamos a hacer, repasar y visualizar la materia de estas diapositivas. Primero, entonces, el término aborigen. ¿Ya? Aquí en la diapositiva yo puse tres términos que lo más probable es que ustedes se vayan a encontrar en algunos libros de clases. Primero, el término aborigen, o el término originario, o el término precolombino, son tres términos que hablan de una misma cosa y que son de aquellos pueblos, ¿verdad?, indígenas, es decir, que no tenían mezcla con europeos, ¿verdad?, que no nacieron, pero que estaban aquí en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Entendiendo, chiquillos, que en algún momento de la historia de nuestro país los españoles llegaron a nuestro país, ¿verdad? Conquistaron nuestro país, lo colonizaron y luego se quedaron aquí y, digamos, se fueron mezclando con los aborígenes de nuestro país. Bueno, lo que vamos a ver hoy día entonces son estos pueblos que estaban antes de la llegada del español. Por eso se ocupan estos términos. Ustedes en los libros de clase o en otros libros o algunas cápsulas de historia, ¿verdad? Van a poder darse cuenta que la palabra aborigen, ¿verdad? Es casi lo mismo que la palabra originario. Es decir, un indígena que sale o que está y que vive anterior a los españoles en estos territorios. Y lo mismo precolombinos. Cuando hablamos de precolombinos, estamos hablando de pueblos, ¿verdad?, aborígenes que están, ¿verdad?, o estuvieron desde antes de la llegada de los españoles, en realidad desde antes de la llegada de Colón, ¿ya? Por eso puse estos tres términos acá para que ustedes se puedan ubicar, que esos conceptos hablan de una misma cosa, pueblos, ¿verdad?, indígenas que estaban antes de la llegada del español, ¿ya? Y interesantemente, todo lo que nosotros sabemos, o gran parte de lo que nosotros sabemos de estos pueblos, fue escrito por los españoles. Cuando los españoles llegan a nuestro país, comienzan a dibujar, porque no habían fotografías, digamos, comienzan a dibujar estos pueblos, comienzan a hacer anotaciones acerca de cómo eran sus costumbres y esas anotaciones y costumbres al final sirvieron sobre todo para los pueblos que fueron desapareciendo con el correr de los tiempos, ¿ya? Y asociándolo, como los decía, a la materia de la semana pasada, vamos, y volví a poner en el fondo las diapositivas de lo que eran los nómades y los sedentarios, ¿ya? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque nosotros vamos a ver los pueblos aborígenes originarios precolombinos chilenos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de el término nómade y el término sedentario. Así se nos va a hacer un poco más fácil, o por lo menos vamos a tener una guía para poder seguir, digamos, la materia. ¿Ya? Entonces,
Acuérdense que nómades, como dice aquí, los pueblos nómades que vimos la semana pasada, eran bandas de 30 a 40 personas, ¿verdad? Eran cazadores recolectores, es decir, cazaban y recolectaban carne muerta, frutos, raíces, qué sé yo. Eran nómadas y eso significaba qué cosa? Que perseguían a los animales para cazarlos y para eso se movían de un lugar a otro a las zonas de pastoreo, en el ejemplo que yo di la semana pasada. Eran bandas mayoritariamente de hombres, recuerden que yo les explicaba lo del infanticidio femenino, y además las condiciones de vida eran bastante duras de estos pueblos, ¿ya? Por otro lado, también explicamos lo que son los sedentarios, que estaba el crecimiento, bueno, que los sedentarios, ¿verdad? Hacen esto de descubrir la agricultura y la ganadería, por lo tanto, el crecimiento de la población o sea, se da de manera exponencial. Ellos son agricultores y ganaderos. Como son agricultores y ganaderos, se tienen que asentar permanentemente en un lugar, es decir, vivir en una casa, vivir en un lugar, hacer casas entre comillas, casas firmes de piedra, de chozas, qué sé yo, de paja. Hay un crecimiento en la población, sobre todo femenina, ¿ya? Y la mujer comenzó a ser venerada por su rol de madre y de trabajadora. Y por último, las condiciones de vida fueron favorables para ellos, es decir, como ya no tenían que estar cazando, pudieron vivir más, fabricaron, hicieron cosas artesanales, ¿verdad? Fabricaron la alfarería, hicieron la religión, ¿verdad? Y además comienzan con un proceso político de organización social y además de comercializar cosas para vender o para intercambiar. Todos esos detalles son los detalles de los sedentarios, ¿ya? Y acá también colocamos los de los nómades. Vuelvo a repetir la razón, porque nosotros vamos a ver a los pueblos originarios chilenos desde la perspectiva del nómade y de la perspectiva de los pueblos sedentarios, ¿ya? Entonces, vamos a partir por los pueblos nómades de Chile. Chiquillos, recuerden, un pueblo nómade entonces era bandas de 40 a 30 personas, ¿verdad? Eran cazadores, recolectores, se iban moviendo de un lugar a otro. En Chile hubieron bastantes pueblos nómades. De hecho, nosotros vemos los más importantes, los que han sido más famosos. Hay muchos más, pero que en segundo básico no se pasan, ¿ya? Y los más importantes son estos de acá. Primero los changos, los chonos, los cahuéscar o alacalufes, los selknam uonas, los yaganes y yamanas o yamanas también. Todos estos pueblecitos son pueblos nómades de Chile. Por lo tanto, ustedes ya entenderán que si son nómades, son cazadores recolectores, andan de un lugar a otro, ¿verdad? Viven en chocitas, se visten con pieles. Vamos entonces raudamente a ver al primero de estos pueblos. Y el primero son los changos, ¿verdad? Aquí este mapita que está acá de Chile, ¿verdad? Que está sin pintar, está en blanco, nos está indicando desde dónde hasta dónde los changos vivían. No es que hubieran puros changos en la zona, en las costas, de hecho acá dice costas, las costas de Chile, ¿verdad? Sino que ellos se desarrollaron desde el sur del Perú, es decir, en la zona norte de nuestro país, hasta la quinta región, hasta las costas de Valparaíso. Desde ese sector, en todas las costas, en todas las playas, por así decirlo, chicos, ellos iban moviéndose para poder hacer dos cosas. Como eran cazadores recolectores, ellos se iban moviendo por las playas para cazar lobos marinos, ballenas y cazar aves marinas, ¿ya? Pelícanos, gaviotas y comerse los huevos de los pelícanos y de los gaviotas. Entonces ellos se iban moviendo y en segundo lugar, aparte de cazar estas ballenas, cazaban lobos marinos. Cazaban lobos marinos y focas, ¿ya? Entonces, ellos eran sedentarios porque se movían en este sector que se conoce como, en el fondo, el norte de nuestro país, la zona norte, y parte de la zona central, si es que estamos hablando de que llegaban a recorrer hasta Valparaíso, ¿ya? En ese sector se desenvolvían los changos. Aquí hay tres fotitos que voy, mira, si ustedes ven, hay aquí unos changos arriba de una embarcación. Ahí está la otra foto y allá se ven los changos cazando. Vamos a la otra. Bueno, y recuerden entonces que se desarrollaron en las costas, en las playas. Ellos vivían en las playas y vamos a ver a continuación cómo lo hacían.
Ahí están, los changos, ¿verdad? Bueno, costumbres de ellos que eran bastante interesantes. Primero eran un pueblo, acuérdense que era un pueblo nómade. Por lo tanto, ellos ¿dónde vivían? Vivían en cuevas, como estoy indicando acá, vivían en cuevas cerca de la playa. Ustedes no sé si acaso han ido a la playa alguna vez, lo más probable es que sí, y se han dado cuenta que si uno se acerca a los roqueríos, a las rocas, uno puede encontrar cuevas. Bueno, los changos vivían en estas cuevas, ¿ya? Vivían en estas cuevas, prendían su fogata y ahí digamos, tenían su vida nómade. Para cazar, como yo les decía, lo más importante que ellos cazaban eran focas y lobos marinos. E increíblemente los changos tomaban las focas, sacaban todo lo de la foca, se la comían, incluso se tomaban la sangre, porque a veces no tenían agua para tomar, y el agua de mar es muy salada, así que no se tomaban. Ellos tomaban como agua, como líquido, la sangre de la foca. Y andaban llenos con sangre, ¿verdad? Y a veces hasta se les llenaba la cara de gusanos que le comían. Eran bastante sucios los changos. Bueno, tomaban esta foca y lo que hacían era sacar todo lo de adentro de la foca y luego con las tripas de la foca hacían un hilo y las cosían. Y esas embarcaciones que parecen ahí vienesas, que parecen vienesas, ¿verdad? Es una foca inflada. Una vez que inflaban la foca, ¿verdad? Con un pitutito, la foca parecía una especie de balsa. Y esa balsa la juntaban con esos palitos y formaba una embarcación liviana para poder navegar. Como vemos acá en este dibujo de arriba, los changos en estas embarcaciones navegaban y ¿qué cazaban? Se ven que están cazando aquí, aparte de las focas, una ballena, que en este caso es un cachalote. Ellos la cazaban, ¿verdad? La arponeaban con arpones que sacaban de huesos, tal como los pueblos nómades que vimos la semana pasada, y podían llevarse la ballena, ¿verdad?, hasta la costa amarrada con sogas, ¿verdad? Y se la comían, la iban trozando y la iban comiendo, aprovechando su piel, aprovechando todas las partes de la foca. O sea, perdón, de la ballena. Bueno, y de las focas y de las demás aves. Lo más interesante de los changos es esta embarcación, esta ingeniosa embarcación que era hecha y confeccionada por la piel de foca. Recordemos, chiquillos, changos, primer pueblo nómade que se trasladaba entre las costas, ¿verdad?, para poder cazar focas, aves, los huevos de las aves, ballenas, ¿verdad?, en estas ingeniosas embarcaciones. Y vivían en estas cuevas. Ahora, ¿cómo los changos desaparecieron? Cuando llegaron los españoles a Chile, quedaban los últimos changos, ¿ya? Y de ahí terminaron por desaparecer. ¿Por qué se sabe de esto? Porque los españoles escribieron acerca de los changos y porque en las playas ya de repente se encuentran fósiles y en realidad se encuentran restos de asentamientos donde ellos vivían, porque también ellos mariscaban, sacaban mariscos de las orillas del mar y esos mariscos los iban juntando a las conchitas para hacer a veces alguna joya incluso, pero iban quedando y esos restos los han ido encontrando los arqueólogos y los estudiosos de historia. Chiquillos, vamos a nuestro segundo pueblo, nómade. A nuestro segundo pueblo nómade de Chile son los chonos. Nuestro mapa entonces nos dice que los chonos también fueron un pueblo costero, un pueblo que vivía en las costas. ¿De dónde? Acá de la zona sur específicamente, los chonos vivieron cerca de Puerto Montt, cerca de Valdivia, pero sobre todas las cosas en la isla de Chiloé, en la isla grande de Chiloé, en el archipiélago de Chiloé. Ahí se desarrolló este pueblo nómade llamado Los Chonos, que como vemos acá en la fotografía, tiene todas las características de un pueblo nómade, es decir, la casa, ¿verdad? Porque este chono está, ¿verdad? Tratando de cazar con su lanza, y obviamente la embarcación que en el caso de los chonos es una embarcación no como la de los changos, sino que es una embarcación hecha de madera, es una especie ya de balsa. Bien, la segunda diapositiva entonces nos dice que los chonos, como les venía diciendo, era un pueblo pesquero, se dedicaba a la pesca, y cuando hablamos de la pesca, y si soy un pueblo nómade, no solamente me dedico a pescar con un arpón, sino que además marisqueo, ¿verdad?
que es sacar los mariscos desde las orillas, e incluso las mujeres buceaban, es decir, aguantándose la respiración, se tiraban su piquerito al mar, ¿verdad? Bajaban, bajaban, bajaban y de abajo sacaban mariscos, moluscos, ¿verdad? Para poder comerse. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo ellos mariscaban y cómo ellos andan medios piluchos, ¿verdad? Si supuestamente ellos vivían en el sur de Chile y en el sur de Chile solamente llueve y solamente hace frío. Pues bien, esto lo hacían con bastante ingenio. Cuando ellos cazaban una foca, tomaban la grasa de la foca, se la untaban en la mano y la grasa de la foca se la untaban por todo el cuerpo. Y la grasa de la foca servía como una especie de crema, como una especie de ungüento que les permitía poder aguantar los fríos de las playas del sur, los fríos del mar del sur, ¿ya? Y si ustedes hacen eso hoy día, si van a la playa, matan una foca, le sacan la grasa, le va a suceder exactamente lo mismo. Porque la foca guarda grasa en su cuerpo para poder aguantar las frías aguas heladas del sur. ¿Ya? Ellos hacían lo mismo, mataban la foca, sacaban la grasa de la foca y se lo echaban al cuerpo para poder bucear y quedaban cubiertos con esta grasa como si fuera un traje de hombre rana. ¿Ya? Entonces, los chonos eran pescadores. Cuando tenían que irse a la costa, construían estas casas, estas casitas, ¿verdad? Que eran en el fondo chozas, estas carpas, por así decirlo, con palitos y los tapaban con cueros. Y los chonos, algo espectacular que tuvieron, fueron que tenían perros, ¿ya? Ellos domesticaron al perro y el perro les servía tanto para poder cazar cuando estaban cazando cerca de la orilla del mar, ¿verdad? Pero por otro lado también les servía de alimento. Ellos, a pesar de que respetaban a los perros, ¿verdad? Les servía de alimento y con el cuero del perro hacían estas casitas, ¿verdad? Las iban tapando, ¿ya? Así que bastante interesante la vida de los chonos, pero recordemos, pueblo nómada de los chonos, pueblo del sur, desde Puerto Montt a Chiloé, ¿verdad? Donde se desarrollaron, y cazadores recolectores, en este caso pescadores recolectores, ¿verdad? Que comían la foca, peces, los mariscos, los huevos de las aves marinas y las aves marinas que abundan en nuestras costas. ¿Nos vamos al próximo pueblo, chiquillos? Los Cahuéscar o Alacalufes. Ya, nuestro próximo pueblo nómade de Chile también se desarrolló en las costas, por lo tanto, como ya vamos entendiendo, llevamos dos pueblos que se desarrollaron en las costas, por lo tanto, los Cahuéscar o Alacalufes, ¿verdad? Los Cahuéscar, básicamente, como eran un pueblo costero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Recolectar y cazar, pescar en el fondo, peces, focas, ballenas y aves con sus huevos, ¿ya? Aquí, claro, los podemos ver que están cubiertos de pieles, porque a la vez, que también lo vamos a ver más adelante en otros pueblos, ellos podían y llegaban a adentrarse más allá de la costa, hacia el sector que se llama la Patagonia, para poder cazar algunas aves, ¿verdad? Como el ñandú, y atrapar algunas vicuñas. La vicuña, como lo vamos a ver más adelante, es como un primo de la llama, es un camélido, es una especie de camello, pero no con joroba, sino que sin joroba, que vivió acá en toda América del Sur, ¿verdad? Y ellos cazaban y esas pieles las aprovechaban. Pero los Cahuéscar básicamente también fueron un pueblo cazador, recolector, pesquero. Aquí estamos viendo entonces cómo eran los Cahuéscar y las máximas eh, adelantos tecnológicos que este pueblo logró hacer fueron sus casitas de palitos, porque no siempre vivían en el mar, ¿verdad? Pero como en el sector donde ellos vivían está lleno de fiordos, ¿verdad? Mar, islas y qué sé yo, lo que ellos hacían era construir estas embarcaciones alargadas, bastante largas, unas balsas de madera bien largas. Y ellos gran parte de su vida, escúcheme bien, gran parte de su vida la hacían en estas balsas alargadas, ¿ya? La hacían ahí.
y adentro de la balsa tenían todo lo que necesitaban, su comida, alguna otra ropa entre comillas, que eran pieles, hacían fuego ahí y cuando llegaba la noche tapaban la embarcación con pieles para poder sortear el frío, para poder sortear la lluvia, ¿ya? Pero ellos prácticamente vivían ahí y cuando tenían la necesidad de juntarse con otro grupo o por ejemplo de ir a tierra porque había una tormenta, qué sé yo, se armaban estas casitas de palitos, ¿ya? Pero lo increíble era que la gran parte de su vida la efectuaban sobre estas embarcaciones bastante grandotas, ¿verdad? Que ellos hacían de madera. ¿Ya? Insisto, pescadores, cazadores recolectores, ¿verdad? Y si eran cazadores recolectores, ballenas, focas, ¿verdad? Aves y los huevos de las aves, que era lo más importante, chiquillos. ¿Ya? Entonces nos vamos a nuestro siguiente pueblo nómade. También del sur, pero ya no estamos hablando propiamente del sur, sino que estamos hablando de la zona austral de nuestro país, los Selknam u Onas, ¿ya? Que viven ahí, como dice nuestra flechita que está indicando el mapa, que se ubicaban en ese sector que se llama Tierra del Fuego, ¿ya? Y que son bastante enigmáticos. Imagínense, estas son fotos reales de lo que son los Onas o los Selknam, ¿verdad? Donde están disfrazados. Y uno piensa, oh, están viviendo, o estos compadres viven, estos aborígenes viven de esa forma, pintados de esa forma, medios desnudos algunos, ¿verdad? Pero en realidad no. Lo que ellos hacían, al ser un pueblo cazador, recolector, ellos tenían que ir moviéndose de un lugar a otro para poder cazar y pescar, pero estos trajecitos los confeccionaban en una fiesta que ellos tenían, que se llama el Ain. Y esa era una fiesta donde tomaban a todos los niños de 14 años de la banda, ¿verdad? Del pueblo, y le hacían una especie de ritual, una fiesta, ¿verdad? Donde ellos se transformaban en hombres y tenían el derecho a casarse y tenían el derecho, digamos, a tener su propia familia, ¿ya? Y para celebrar esa fiesta de que los niños de la banda, ¿verdad? Se transformaban en hombres, se pintaban los cuerpos o se colocaban esos trajes que en el fondo representaban los espíritus benevolentes y sus antepasados. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué hacían los Selknam. Bueno, como ya sabemos, pueblo nómade, por lo tanto era un pueblo cazador recolector. La fotografía nos muestra, ¿verdad?, que están con sus pieles, como buen pueblo nómade, están con sus arcos y flechas como buenos cazadores, y ahí hay un perrito también que los acompaña, ¿ya? Entonces ellos, eso es lo que hacían, se movían de un lugar a otro para poder cazar, sobre todo aves, ¿ya? Sobre todo aves, incluso pingüinos, y los huevos, ¿verdad? Los iban cazando para ir poder comer. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y las pieles de dónde los sacaban? Como les decía anteriormente, de estos camélidos que se encontraban, las vicuñas, ¿verdad? Familiares de las llamas, de las alpacas, que se encontraban en todo el territorio nacional. Y ellos se iban moviendo, como les decía, para poder ir cazando y para poder en el fondo alimentarse. Habitaron la Tierra del Fuego, los Selknam, de hecho son uno de los pueblos más famosos que existe en la zona austral, y nos vamos a los últimos pueblos nómades, ya que son muy parecidos a los Onas o Selknam, que son los yaganes o yamanas, ¿verdad? Que también se desarrollaron, también vivieron en la Tierra del Fuego, pero en la parte sur, digamos, ¿ya? En la parte sur. Ahí están entonces dos chicas, ya sabemos porque ya lo vengo repitiendo hace rato, cazadores recolectores, pescaban, cazaban aves, ¿verdad? Sus huevos, pingüinos, gaviotas, las aves que existían ahí. Y obviamente ocupaban los cueros de estos animales para poder, de los animales como la vicuña, ¿verdad? Para poder vestirse. ¿Ya?
Ahí está entonces una foto que nos demuestra, ¿verdad?, que son cazadores-recolectores, vestidos y ataviados bastante salvajemente, bien salvaje, ¿verdad?, sus vestimentas, con su gorrito, con todo de piel, arco y flecha para cazar. Y cuando tenían que juntarse, o cuando tenían que capear el frío, estas chozas livianitas hechas de puros palitos, ¿ya? Así era como en el fondo tenían que vivir, porque se tenían que constantemente ir cambiando de un lugar a otro y no les servía de nada hacerse casas elaboradas ni qué sé yo, porque en el fondo no se las podían llevar. Estos palitos se los llevaban, las ramitas también, se cambiaban de lugar y en ese lugar armaban su casita para poder continuar cazando. Bien, chiquillos, entonces ahí están todos los pueblos nómades de Chile. Pueblos nómades de Chile, ¿ya? Que les vuelvo a insistir, se caracterizaban por ser cazadores-recolectores, en su gran mayoría cazaban focas, pescaban, mariscaban aves y huevos de estas aves marinas se los comían, también tenían acceso a pieles, ¿verdad? Y vivían y hacían cada uno de ellos embarcaciones o estas casitas, ¿verdad? Que les servían para protegerse de algo, de las lluvias y de los vientos de la zona sur y la zona austral. ¿Ya? Nos vamos ahora a ver los pueblos sedentarios aborígenes de nuestro país. Pueblos sedentarios de Chile. Ahí dice, pueblos originarios sedentarios de Chile. Vamos a ver a los aymaras o aymarás, ¿verdad? En la zona norte también atacameños, zona norte, pero ya un poco más abajo, lo que se conoce como el norte chico, a los diaguitas, en el sector de La Serena, Coquimbo, ¿verdad? Vicuña, ahí se desarrolló este pueblo, los diaguitas, los mapuches, que ya los conocemos, ¿verdad? Y al pueblo Rapa Nui, ¿verdad? En esta isla que nosotros conocemos como la isla de Rapa Nui, en algún momento llamada Isla de Pascua, todos ellos sedentarios, ¿ya? Ahora bien, sedentarios, recordemos cuáles eran las características de ser sedentario. Ya no se movían de un lugar a otro, sino que vivían en un solo lugar. En segundo término, ¿verdad? Descubrieron la agricultura y descubrieron la ganadería, es decir, plantaban y cosechaban y además animales, criaban animales. Y en tercer lugar, ¿verdad? La población comenzó a crecer y ellos pudieron dedicarse, como plantar, ¿verdad? No es tan terrible como andar cazando, ¿verdad? Pudieron dedicarse a otras faenas, como por ejemplo la alfarería, es decir, hacer cacharritos de greda, la religión, se pudieron dedicar a hacer artesanías y poder dedicarse también al comercio de ciertas cosas. Por lo tanto, si nosotros vimos muchos pueblos que estaban vestidos de cueros y semidesnudos, porque eran nómades, ¿verdad? Porque no tenían tiempo para hacer más, vamos a ver que estos pueblos sedentarios, al tener más tiempo, sus vestimentas son completamente distintas, ¿ya? Vamos allá, sedentarios, es decir, plantaban y criaban animales. Vamos a partir por la zona norte. En pleno desierto, nosotros nos vamos a encontrar increíblemente con pueblos sedentarios. Pero ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿cómo se le ocurre a usted que en el desierto va a haber un pueblo aborigen que vivía o que vive? Y uno dice, sí, en el desierto ellos pudieron vivir. En el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama, ¿verdad? En ese desierto vivieron pueblos originarios. ¿Cómo lo hacían? Esto se lo explico para que puedan entender, y esto se da solamente para los pueblos del norte. Se hacía gracias a este método que se llaman terrazas de regadío. ¿Qué quiere decir eso? Estos pueblos en los cerros construían estas especies de escaleras gigantes y en la parte con piedra, ¿verdad? Como sale aquí, como estoy indicando en el puntero, y en la parte de arriba ellos colocaban las plantas. Entonces ellos tenían que echar agua en una de las partes de arriba y tal como que fuera una escalera, el agua iba bajando escalón por escalón, por escalón, por escalón. Ustedes habrán regado alguna vez una planta y uno sabe que cuando le echa agua a la planta absorbe el agua,
pero hay mucha agua que la planta no absorbe y esa agua se sale del macetero. Esto mismo ellos aplicaron. Ellos echaban agua, y el agua que sobraba iba bajando de escala en escala. Ellos echaban agua aquí, como el ejemplo que estamos viendo acá, y el agua iba bajando 1, 2, 3 escalones, aprovechando la fuerza de gravedad, aprovechando que estas terrazas las hacían en los cerros, y así ellos fueron aprovechando la poca agua que tenían, ¿ya? La poca agua que tenían. Es decir, simplemente echaban agua arriba y el resto se iba regando solo. Esta fue una técnica que se aprendió de los pueblos aborígenes del Perú, específicamente de los incas. De hecho, estas son fotos de Machu Picchu, ¿verdad? Donde tenían terraza de regadío, y esto hicieron los pueblos del norte de Chile para poder subsistir y para poder desarrollarse, chicos y chicas, en el norte de nuestro país, en los desiertos. Vamos entonces a nuestro primer pueblo. Los aymaras o aymarás, ¿ya? ¿Dónde se dan? En los valles de la primera región, cerca de la segunda región. Ahí están están ubicados, digo, porque todavía estos pueblos viven, ¿ya? Estos pueblos no se han muerto, no han desaparecido, como por ejemplo los que acabamos de ver, gran parte de los nómades. Sí hay pueblos que ya simplemente no existen, que se fueron mezclando, y hay muy poca evidencia de esos pueblos vivos, ¿verdad? Que hayan personas vivas de aquellos pueblos nómades. En cambio, los aymaras es un pueblo que todavía se desarrolla, vive, ¿verdad?, en la zona norte de nuestro país, como dice acá, sobre todo en las partes del valle, pero también en otros sectores cerca de las costas, qué sé yo, ¿ya? Ahora, vemos esta foto, ¿verdad?, de estos niños que sus vestimentas no tienen nada que ver con los cueros de los pueblos nómades, sino que son vestimentas elaboradas, de hecho son tejidos y están al lado de una alpaca, ¿verdad? De una alpaca, donde ellos, aparte de sacarle la carne para comer, ellos la crían a esta alpaca, le sacan la lana y le sacan el cuero para confeccionar sus ropas, ¿ya? Así que, como buen pueblo sedentario, los aymaras tenían una rica cultura, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Ahí está. Entonces, como muestra esta fotografía, ¿verdad? Los aymaras eh, plantaban, ¿verdad? Y cosechaban, se dedicaban a la ganadería de alpacas y llamas, como sale acá en esta fotito de abajo, ¿verdad? Se dedicaban a hacer telares, a sacar los pelos de las llamas y alpacas y con esos pelos que nosotros conocemos como lana, fabricar sus vestimentas de colores, ¿verdad? Como están ahí con colores bastante vivos, ¿ya? Y como dice acá también la foto, y como muestra la foto, son un pueblo que está presente, completamente vivo, ¿ya? Ahí está la bandera de los pueblos indígenas, con los colores, ¿verdad? Que nos indica que son esta unión de los pueblos indígenas, sobre todo los que tenían, o los que eran del antiguo eh, imperio inca, y como buenos sedentarios pudieron hacer una rica cultura. Lo que más los caracteriza es esta capacidad, ¿verdad?, de poder con la lana fabricar estos colores, estas ropas de colores bastante llamativos, ¿ya? Y como les decía, ellos sembraban, tenían ganadería, se dedicaban a los telares, ¿verdad? Y estos hornos de aquí nos indican que ellos hacían, ¿verdad?, jarrones y cosas de greda. Ya, esos son los aymaras. Ahí están todas las características entonces de un pueblo sedentario: quedarse en un solo lugar, tener, ¿verdad?, esto de artesanías, ¿verdad?, la ganadería y a la vez la agricultura. Nos vamos al próximo pueblo, chicos. Los atacameños, ya que tal como nos indica la flecha, se desarrollaron en el desierto de Atacama. Esta fotografía nos muestra, en realidad es un dibujo, nos muestra a un atacameño, ¿verdad?, en las alturas de Atacama, con sus vestimentas, con su animalito, ¿verdad?, que es una vicuña,
¿verdad? Con sus cacharritos, y atrás podemos ver las terrazas de regadío que, como yo les contaba, le servían a estos pueblos para poder regar y para poder aprovechar el recurso hídrico, para poder aprovechar el agua en pleno desierto. ¿Ya? Vamos a ver cómo eran los atacameños. Ahí están. Ya ellos entonces construían casas de piedra y le colocaban paja brava, ¿verdad? Que es un pastito, le colocaban eso en el techito, ¿verdad? Bueno, aparte de la agricultura y aparte de esta crianza de estos camélidos, que son las llamas y que son las alpacas, ¿verdad? Ahí está otra vez el ejemplo que se ve a lo lejos de la terraza de regadío. Por lo tanto, los atacameños fueron un pueblo nómade que se desarrolló en el desierto de Atacama, vivían felices, ¿verdad? Ahí, y como buen pueblo sedentario, también tienen una cultura bastante vasta. Y a diferencia, ¿verdad?, de los pueblos nómades, sus vestimentas, sus costumbres, todo lo indica de esa manera. Vamos a el tercer pueblo nómade ya, de esta presentación, los diaguitas, ya también del norte, ¿verdad? Pero en este caso del norte chico o de la cuarta región, sobre todo en la parte de Vicuña se han hecho bastantes excavaciones arqueológicas donde se han encontrado muchos de los diaguitas. Cuarta región entonces, como nos indica la flecha, a esa altura de nuestro país se desarrolló este pueblo, ¿verdad? Pueblo sedentario que se dedicaba a, ya ustedes saben, al pastoreo. De hecho, ellos utilizaban el pastoreo que se denomina transhumante. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tomaban sus alpacas, sus vicuñas, ¿verdad? Y las transportaban desde los valles, y cuando en los valles ya no había pasto, ellos las transportaban a otro lugar y así las iban cambiando. ¿Ya? No es que ellos siguieran a los animales, a las vicuñas, sino que lo que hacían ellos era ellos poder guiarlas y transportarlas a los sectores de pastoreo. Bueno, las mataban, aprovechaban su cuero, aprovechaban todo. Pero a la vez ellos tenían tejidos, digamos, donde se hacían su ropa, ¿verdad? Pero lo más característico de los pueblos diaguitas fue su alfarería. ¿Qué quiere decir ellos? ¿Qué quiere decir eso? Se caracterizaron por fabricar estos cacharritos, ¿verdad? De greda y cerámica. Y más aún, enigmáticamente, ellos los pintaban de estos mismos colores. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que le estoy diciendo. Ahí están, los diaguitas. Entonces ellos fabricaban estos cacharritos, ¿verdad? Esta alfarería. Y aquí está el más famoso de todos, el famoso jarro pato diaguita, con forma de patito, ¿verdad? Y pintadito como patito. Estos son reales, de hecho están en los museos. Me parece que en el Museo de Historia Natural nosotros podemos ver varios cacharritos diaguita, museo que está en Santiago, en la Quinta Normal. ¿Ya? Y los diaguitas también se hacían casas de piedra, ¿verdad? Donde le colocaban, ellos sí colocaban madera arriba, estos cacharritos, ¿verdad? De, de cerámica, y tenían una vida bastante holgada, porque además no usaban sus terrazas de regadío. Como la región se los permitía, ellos sacaban agua del río con canales. ¿Ya? Ustedes deben conocer porque María Pinto está lleno de canales por todos lados, un canal, ¿verdad? Ellos hacían esta zanja y desde el río iban sacando, canalizaban el agua para poder hacer llegar el agua a sus cosechas. ¿Ya? Un pueblo bastante interesante, se dice que es uno de los más importantes de los pueblos sedentarios de Chile, ¿verdad? Todavía quedan algunos vestigios, no sé si acaso quedarán diaguitas de sangre, diaguitas en la cuarta región, pero sí fueron bastante, digamos, importantes y sorprendentes en la cultura que lograron realizar chiquillos como pueblo sedentario. Nos vamos al próximo, que dicho sea de paso, es el más importante de nuestro país. Los mapuches. ¿Ya? Nosotros ya conocemos a los mapuches, son bastante nombrados en las noticias.
hacemos celebraciones de los mapuches, o sea, es nuestro pueblo y como nosotros sabemos y vivimos en la zona central, sabemos bastante de los mapuches. Ahora, fue un pueblo bastante extenso, muy grande, desde la zona central de nuestro país hasta la zona sur, un poquito más abajo de Chiloé, llegó el pueblo mapuche. Ahora, el pueblo mapuche, en algunos libros de historia, ustedes lo van a encontrar dividido en varios subpueblos más, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro sector vivían los picunches, ¿ya? Más al sur, los huilliches, eh, los tehuelches, todos pueblos que ahora se consideran como del universo mapuche. ¿Por qué razón se consideran del universo mapuche? Porque todos estos pueblos, picunches, mapuches, huilliches, eh, hablaban el mapudungún o mapuzungún. ¿Se entiende? Como hablaban esa lengua, se considera entonces todos estos pueblos como un único pueblo que eran los mapuches. Porque en realidad los mapuches, claro está, vivían en esta zona, pero ellos no se juntaban así como, nos vamos a juntar todos los mapuches. No, ellos simplemente vivían separados, ¿verdad? En sus sectores, en sus pueblecitos de familiares, ¿verdad? Eh, y se juntaban única y exclusivamente cuando tenían problemas, es decir, cuando llegaba una peste o cuando llegaba un invasor, ¿ya? Por ejemplo, cuando llegaron los incas a, entre comillas, colonizar, en realidad conquistar Chile, los mapuches se juntaron y, como son buenos para la pelea, repelieron a los incas y los incas no pudieron avanzar más hacia el sur, solamente llegaron a la zona central. Lo mismo pasa con los españoles. Los españoles llegan a Chile para conquistar, pero se encuentran con los mapuches y los mapuches no los dejan avanzar. Y este sector de acá todavía sigue siendo un sector propiamente tal de mapuches. ¿Ya? Pueblo sedentario, por lo tanto plantaban, por lo tanto cosechaban y a la vez eh, criaban, eh, criaban ganado, eh, no tanto, porque en el fondo también cazaban, pero vamos a ver a continuación qué es lo que hacían para poder conseguir sus cosas. Bien, la gran virtud de los mapuches es que era un pueblo que cultivaban, los cultivos. Y además sacaban, ciertos grupos, ¿verdad? Sacaban un fruto, recolectaban un fruto de la araucaria que se llama piñón, y que esa es la base de lo que los mapuches comían. Si querían comer carne, bueno, se tenían que aventurar a la casa, pero regularmente ellos también pudieron hacer trueques con los pueblos del norte, ¿ya? Con los pueblos que nosotros vimos sedentarios del norte con respecto a la carne. De hecho, los mapuches se aventuraban a ir a hacer trueque, ¿verdad? Con los pueblos del norte, sobre todo por la sal. Ellos no tenían sal, ¿verdad? Entonces ellos iban al norte, donde sí los pueblos tenían salares, sacaban la sal y con esto salaban la carne. ¿Cuál es la importancia de echarle sal a la carne? Si yo le echo mucha sal a la carne, esta carne se va a deshidratar y se va a transformar en algo que se llama charqui. Y el charqui es una carne deshidratada que yo puedo guardar, ¿ya? Que yo puedo guardar. No solamente ellos guardaban la carne de vicuña, ¿verdad? Hecha charqui, sino que también yo puedo hacer charqui las aves y puedo hacer charqui sobre todo los peces, ¿ya? Los puedo ahumar, les puedo echar sal y los puedo conservar. Por lo tanto, ellos tenían este comercio de ir a buscar, intercambiar sal, ¿verdad? Por tejidos, qué sé yo, con los pueblos del norte. Bueno, ahí entonces vemos una familia mapuche, ¿verdad? Como ellos eran sedentarios, se hicieron estas grandes construcciones, estas casas, que son como conocidas como las rucas. Adentro de la ruca hay de todo, hay una fogata, ellos hacen sus telares, ellos comen dentro de la ruca porque es un sector bastante lluvioso el sur, y además habitan, ¿verdad? Duermen y qué sé yo. ¿Verdad? Aquí vemos al pueblo mapuche, que el pueblo mapuche, ustedes saben, está todo completo y totalmente vivo y vigente en nuestro país, haciendo una rogativa a los pillanes que se llama Guillatún, ¿verdad? ¿Para qué? Para pedirle a esto, porque es una religión de ellos,
Y ellos en esta religión creen en los antepasados, que se mueren, ¿verdad? Y se convierten en cosas y los protegen, los pillanes, que pueden habitar en animales, pueden habitar en los bosques, pueden habitar en los volcanes. Entonces, para que a ellos les vaya bien, ellos ¿qué es lo que realizan? Hacen estas rogativas al dios, al pillán, ¿verdad? Para que les vaya bien, para no tener pestes, para no estar en guerra, para no tener enfermedades. Les cuento esto porque en el fondo para que ustedes puedan entender que como buenos sedentarios tienen estas casas, estas construcciones que no se mueven, ya además pudieron generar una religión bastante sólida, bastante importante, que en algún momento en historia la vamos a ver de manera correcta, chicos, ¿ya? Entonces, el pueblo por definición, el pueblo aborigen chileno, ¿verdad? Más importante de estos territorios son los mapuches, chicos. Me parece que nos vamos al último pueblo sedentario. Aquí están. Los Rapanui, como dice nuestro mapita ahí, es un pueblo que vive en una isla, la famosa isla de Pascua, que en el fondo ellos no le pusieron isla de Pascua, sino que ellos lo nombraron como Rapanui. Y aquí está su típico baile, el sausau. Ellos en algún momento llegan a esta isla, navegando, ¿verdad? Y se quedan en esa isla porque era una isla espectacular, bonita, llena de bananas, llena de cocos, ¿verdad? Y van a quedarse viviendo ahí y ahí se desarrollan como pueblo sedentario. Pero aparte de pueblo sedentario que, ¿verdad? Cultivaba, muy importante es que eran cazadores, en el fondo no cazadores probablemente tal, sino pescadores. Entonces cultivaban, pescaban y mariscaban. A eso se dedicaban los Rapanui. Vamos a la próxima diapositiva. Ahí los podemos ver en estas embarcaciones confeccionadas de árboles de banana y hojas, ¿verdad? De bananas, con los cuales se aventuraban a los océanos a poder pescar, ¿ya? Además, hacían estas casas. Miren, por favor, lo bonita de estas casas. Es una casa alargada. Yo no sé si acaso alguna vez han estado en una de estas chocitas, ¿verdad? Pero son bastante interesantes. Adentro son amplias, parece un túnel alargado. Ahí vivían ellos, ¿verdad? Los confeccionaban. Y lo más intrigante de este pueblo, aparte que eran sedentarios, ¿verdad? Es esto de los Moai. Ellos confeccionaron estas piezas en roca, ¿verdad? En roca volcánica, que no es tan dura para que no pensemos que les costó o que vino un extraterrestre a hacer los Moai, sino que era roca volcánica bastante blanda, y ellos confeccionaron estos Moais. ¿Quiénes son los Moais? Son simplemente parte de su religión. Ellos piensan que son sus antepasados, que los están observando, ¿verdad? Y los están observando para que sean buenos, para que sean unos buenos miembros de la tribu Rapanui. De hecho, esto lo hacían con roca volcánica y en los ojos, que ya se han ido cayendo con el tiempo, le colocaban piezas blancas de coral, así unos ojos grandotes, cosa que ellos entendieran de que estas figuras lo que hacían eran observarlas. ¿Qué representaban estas figuras? Representaban a los antepasados que estaban muertos, ¿verdad? Y que los estaban vigilando para que fueran buenas personas. Entonces, nómades, pescadores, plantaban y cosechaban, ¿verdad? Y bueno, bailan este baile polinésico, se vestían bastante, ¿verdad? O sea, se vestían bastante holgados, ¿verdad? Con hojas de plátano. eh, y lo importante es que pudieron lograr una religión que los llevó a hacer estos monitos de acá. Eso, chicos. Pues bien, nos tenemos que despedir con una actividad. Es una actividad sumamente cortita y como ustedes ya saben, para yo saber que ustedes hicieron la actividad, una foto a mi WhatsApp, ¿ya? Con la evidencia de que ustedes hicieron. La actividad es simple. Ustedes dibujan o incluso lo pueden hasta recortar de algún lugar donde tengan, que sé yo, imprimir y pegar en el cuaderno, pero ustedes dibujan un mapa de Chile que no les quede perfecto tampoco, porque el mapa de Chile es bastante complejo. Y en este mapa, en el mapa que yo tengo a mi
izquierda, ustedes a lo mejor lo tendrán a la derecha, pero en este mapa ustedes ubican los pueblos nómades. ¿Cómo lo hacen? Ustedes hacen si lo quieren hacer un cuadradito, ¿verdad? Voy a dibujarlo aquí de manera rápida. Le colocan, qué sé yo, ahí vamos a hacer una rayita y escriben adentro de ese cuadradito changos, que es donde se ubican los changos. Ah, ya, voy a hacer, qué sé yo, los cahuéscar. Hago una línea al mapa, hago un cuadrito, estoy haciendo bien rápido, bien feucho, y ahí adentro coloco entonces el nombre de los cahuéscar. Ahí hice una K bien trasnochada, bien feucha. ¿Ya? Colocan el nombre de los cahuéscar. Ustedes ubican en la zona que corresponde los pueblos nómades que acabamos de ver en la diapositiva. ¿Ya? ¿De dónde lo sacan? Obviamente van a tener que retroceder la diapositiva para ir dándose cuenta dónde estaban. ¿Ya? También pueden acudir al libro del año pasado, donde deben ahí estar. Ahí acabo de ahorrar. ¿Ya? Lo mismo, chiquillos, en el otro mapa ubican de la misma manera con cuadritos y con rayitas donde se ubican, donde están, ¿verdad? Los pueblos sedentarios de Chile. Entonces, nómades, los nombres ubicados en el mapa que ustedes van a dibujar, y sedentarios, los nombres en el mapa que ustedes van a dibujar. Fotografía, la suben a mi WhatsApp. Eso sería todo, chiquillos, y con esto terminamos el repaso. Ya a partir de la próxima semana comenzamos a ver la materia de tercero básico para historia, que es bastante interesante también. De hecho, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a Europa a ver ciertas civilizaciones europeas y va a ser bastante entretenido. Así que eso, chiquillos, nos vemos, espero que estén sumamente bien, cuídense de la pandemia, no salgan de su casa, lávense las manitos y los quiero mucho y espero tenerlos pronto en el colegio al interior de la sala de clase. Chao, chicos.